Te invito a un café. Es un espacio para escuchar historias de personas que, como yo, dejaron su país en búsqueda de nuevas oportunidades. Soy Arle y en cada episodio te invito a compartir un café virtual para hablar sobre los desafíos, alegrías y aprendizajes del proceso migratorio. Pero hoy haremos algo diferente. En este episodio especial conversaremos con Viviana de Ferrari, una mujer que tras estudiar moda en Inglaterra y trabajar en revistas internacionales, sintió el llamado a hacer una pausa profunda en su vida, regresando con un propósito distinto: acompañar a otros en procesos de transformación, inteligencia emocional y amor propio. Su historia nos muestra que emigrar no siempre significa mudarse de país. A veces es cambiar de rumbo, de entorno o incluso de nosotros mismos. Una conversación sobre coraje, autoconocimiento y la valentía de empezar de nuevo. Acompáñame en este episodio lleno de inspiración, autenticidad y nuevas oportunidades. ¿Qué le recomiendas tú a una persona que quiera sanar esa niña o ese niño interior? Que en las mañanas, cada vez que se levanten, se pongan la mano en el corazón y le pregunten a su niño: ¿qué quieres de mí hoy? ¿Qué necesitas de mí hoy? Date un día para ti, para tu niño, y permítete hacer lo que a ese niño le gustaba y permítete preguntarte: ¿qué pensaría ese niño de ti hoy? ¿Estaría orgulloso de ti? ¿Estaría orgulloso de todo lo que has logrado, de todo lo que has hecho? ¿O te miraría diciendo: ¿qué has hecho? Reenfócate en lo que realmente es importante para nosotros. Hola mi gente bonita, bienvenidos a un nuevo episodio de este podcast Te invito a un café. Hoy estoy muy emocionada porque tengo una persona que desde el primer momento que la vi yo dije: wow, yo necesito a esta persona en este espacio para transmitir su mensaje. Ella es Viviana de Ferrari. Vivi, bienvenida. Yarle, muchísimas gracias por tenerme aquí. Un gusto conocerte virtualmente. Sí, realmente, cuando tú aceptaste mi invitación, yo feliz, porque lo que transmites y lo que impartes, ese conocimiento que has adquirido a lo largo de tu carrera, ha sido maravilloso. Pero me gustaría que me contaras desde el inicio, ¿cómo fue ese proceso? En realidad, yo no sabía que quería estudiar, ni siquiera sabía que quería moda realmente. Yo ingresé a arquitectura en una universidad y después del ciclo cero, a inicio, y empezando el primer ciclo, me di cuenta: ¿qué hago acá? Uno no puede elegir arquitectura por descarte, estoy perdida. Y encontré esta carrera que era dirección de arte y estilismo y me pareció que era interesante. Los cursos que te daban era sociología, historia del arte, moda, fotografía, marketing, un poco de todo, hasta nos hicieron armar una web y cosas tecnológicas que sí, de esas clases pasé con las justas, la verdad, debo admitir. Pero, pero lo elegí porque fue algo que me llamó la atención, que era completamente distinto a lo que nos ofrecían acá, y me fui a estudiar sin pensar realmente qué voy a hacer una vez que me gradúe, ¿no? Y cuando estaba cerca a, a graduarme, tuve mucha suerte que yo había trabajado de adolescente en cosas, haciendo fotos para ellos en las producciones, como asistente, llevaba café, era practicante. Entonces se abrió la oportunidad de ir a Nueva York para hacer unas fotos con ellos y con un fotógrafo que después tuvo trabajo en París y me llama cuando yo estudiaba y me dice: Vivi, ven, vamos a trabajar con El Oficial y con Vogue México, vamos a hacer unas fotos y tengo uno que otros clientes que me gustaría presentarte, esta es una súper oportunidad para ti. Y me fui. Me acuerdo, mi mamá me decía: yo no te voy a mandar, y mi papá me decía: ándate, ándate, yo te ayudo. Y yo como no sé qué hacer. Y en la universidad yo tenía que faltar una semana entera porque él tenía 10 shoots en una semana con distintas marcas y con estas dos revistas. Y la universidad me dijo: si tú te quieres ir, te quedan 2 clases por faltar y si faltas más repites el año. Porque ya no era que repites el semestre, ya repetías el año. Y dije: a la mierda, vamos con todo, y me fui. Y además también era súper cumplida, y como mi mamá de niños siempre nos mandó al colegio con 40 de fiebre, en nuestra casa nunca hubo corrernos de nuestras responsabilidades, entonces no solía faltar a clases, por ende tenía las clases para poder faltar toda esa semana entera. Y me quedaban solo 2 y yo decía: enferma, revolcándome, yo llevo porque llevo a la universidad. Y después de esa semana, la editora en jefe del Oficial
Me dice, ¿cuándo te gradúas? Y yo, uy, todavía el próximo año en junio. Y era octubre o noviembre. Y me dice, no te preocupes, cuando tú te gradúes tienes un trabajo con nosotros. Y así fue. Me gradué y sin pensar mucho en qué es lo que voy a hacer después, conseguí este trabajo en una super revista en París. Me mudé a París con mis maletas. Me acuerdo llegar en tren y no tener manos para agarrar como todas mis cosas. Y nada, ahí viví 2 años trabajando para esta revista en donde me di cuenta. También cuando yo estudiaba, muere mi mejor amiga de cáncer y yo he sido obesa toda mi vida hasta los 29 años, donde pesaba 105 kilos. Entonces mi historia en realidad empieza desde mucho más atrás, cuando no tengo amigos en el colegio, como sola en el baño. Y claro, ahora soy amiga de gente de mi promoción y me llevo súper bien con ellos, pero en ese momento de mi vida era como el fin del mundo, nadie me quiere, no tengo amigos y me escondo para que no me hagan este bullying. Entonces ella había sido mi única amiga y cuando ella muere yo sentía que Dios era malo, que me había quitado a toda la gente que yo quería y que cuál era el propósito y el sentido de esta vida. Nos dicen, nace, estudia, consigue un trabajo, anda a una buena universidad, después consigue una pareja, que cómprate el carro, que cómprate la casa y ahí vas a ser feliz, ten tu familia, etcétera, etcétera. Y es como, cuando ella muere, mi vida cambió tanto y claro, estaba tan molesta y tan triste, en una depresión que ni yo sabía que era una depresión, que me hizo cuestionar absolutamente todo y me hizo darme cuenta que la gente con la que yo trabajaba le apasionaba su trabajo. Y veía ese zapato como, wow, esta pieza de arte maravillosa. Y yo veía un zapato. Y decía, estoy en el lugar incorrecto. ¿Qué estoy haciendo acá? Y es así como decido renunciar. Claro, al estar en esta depresión tan grande, yo estaba en la meca de la moda haciendo photoshoots con Karl Lagerfeld y los famosos más famosos de Francia que yo no tenía ni idea quiénes eran. Pero tampoco veo tele desde el 2008. Entonces, de verdad, yo no sé quién es nadie, pero sabía que estaba trabajando con esta gente espectacular y a mí me daba lo mismo, no era algo que me emocionaba de la manera en la que emocionaba a la gente que trabajaba conmigo. Y ahí fue darme cuenta, no estoy en el lugar correcto, renunciar, no querer regresar a Lima, porque para mí sentía que el haber renunciado y regresar a Lima me hacía un fracaso. Como no lo logré, fracasé, me fue tan mal, porque tú tienes que pensar que en ese año, 8 meses que trabajé en esa revista, yo era depresiva al punto de mirar mis cuchillos y decir, sería mucho más fácil no estar acá, pero no me puedo hacer nada porque si me hago algo mis papás no sobrevivirían. Entonces mi lealtad a ellos es lo que me sostiene de cierto modo y lo que me hace pedir ayuda. De una manera muy humano que no sabe pedir ayuda fue decirle a mi mamá en estas palabras literales, ya que tanto jodes porque tenga una sesión con tu coach, sácame cita. Y así fue como yo le pedí ayuda porque, claro, yo nunca le había dicho el bullying que me habían hecho en el colegio, nunca le había comentado. Mi mamá se ha enterado del bullying y de mis pensamientos suicidas cuando vivía en París, cuando ella venía a mis charlas. Y ha sido tema de conversación después de cómo nunca me dijiste. Y yo, pero ¿cómo te iba a decir si tú cuando yo era niña tratabas de que tomara conciencia de la importancia de la salud de mi cuerpo, pero yo lo tomaba como que tú me decías que era gorda y que tenía que adelgazar, que así no era suficiente? Entonces, si yo te venía a contar el bullying que me hacían por esto que tú ya me estabas diciendo para cambiar y que yo no estaba pudiendo, lo cual ya me hacía aún más insuficiente. O sea, ¿cómo te lo voy a decir para comprobarte que tienes toda la razón y que yo sirvo aún menos para nada de lo que pensaba? ¿No? Entonces, y era el no querer hacerla sufrir y que no quiera que me vea realmente, ¿no? Porque cuando yo me veía, que veía a una persona fracasada que no había logrado nada, que no tenía amigos y que todo le había costado mucho y que se odiaba internamente, se miraba al espejo y lo que sentía era asco. Un asco que después aprendí no era mío, pero al ser tan sensible, cuando la gente me miraba con asco, yo sentí ese asco y me lo compré. Me lo compré al punto de sentirlo por mí misma cuando me miraba. Entonces, lo que me llevó a renunciar a la moda fue la suma de todas estas cosas que van mucho más allá
de una pequeña historia y claro, podría explayarme aún más. ¿Por qué quedarte, o sea, callarte eso? Porque a medida que iba pasando el tiempo, los años, explotó. O sea, a ese momento de tú atentar contra tu vida. Lo que pasa es que nunca tenté, tuve los pensamientos, pero nunca hice nada. Y también pensaba, eres demasiado cobarde para hacer nada, pero sería más fácil no estar aquí. Te hablabas Entonces, muy feo. sí, 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 súper feo. Por eso yo soy la prueba viviente que uno puede transformar su vida y cambiarla y pasar de odiarse y repudiarse a realmente quererse y poder ver luz y sombra Claro. quién soy. Porque al final, si bien he trabajado mucho y trato de actuar en mi lado luz, como todo ser humano, soy luz y sombra. Y puedo ver mis sombras, puedo abrazarlas, puedo ir más allá de los cuentos que antes me contaba. Entonces, yo creo al final, cuando uno mira hacia atrás, que muchas veces me cuestioné porque yo no entiendo, no entiendo. Y fueron muchísimas cosas que sumaron a no una gota que derramó el vaso, pero sí acciones que fueron cambiando el curso de mi vida y acciones que fui tomando un día a la vez, un paso a la vez, que catalizaron toda esta transformación que no necesariamente estaba buscando, ¿no? Y al final, si bien creo mucho en víctima y responsable, creo que por mucho tiempo fui víctima, ¿no? De por qué me pasan estas cosas a mí, por qué me hacen bullying a mí y por qué yo, y el no contarlo creo que venía de mi ego, de yo tengo que ser la fuerte, tengo que ser la valiente y si les hablo de esto no voy a ser suficiente y ellos ya todo el día me están diciendo que tengo que adelgazar, que tengo que hacer dieta, que no puedo seguir así, a veces hasta que nadie me va a querer. Entonces, creencias limitantes que uno carga y que los dice en el momento de la desesperación por tratar de ayudar a esa persona que amas. Y al final a veces no nos damos cuenta que esa ayuda también genera un daño en esa persona a la que estamos tratando de ayudar, ¿no? Y creo que todo eso tenía que pasar para yo poder ser la persona que soy hoy, para poder acompañar y guiar a las personas, no solo desde toda la teoría que tengo más de 10 años estudiando por todos lados, sino también desde mi experiencia personal. Y me acuerdo mucho cuando mi papá recién murió, que conversaba con mi mamá y me decía, ¿te imaginas toda la gente que vas a poder ayudar ahora? Y yo como, mamá, ¿cómo puedes estar pensando en eso en este momento? ¿Me entiendes? Y me dice, pero ¿te imaginas la historia que vas a tener para contar de todos los meses que estuvimos ahí, del apoyo, de la ayuda, de cómo vive la familia de un enfermo, la enfermedad o el cambio, la muerte, lo tabú que es hablar de muerte, etcétera, etcétera? Y yo le decía, no puedo creer que estés pensando en esto. Y claro, 3 semanas después se muere y yo miraba al cielo y decía, no entiendo, no entiendo, tú tenías que hacer la historia más dramática. O sea, con uno no bastaba, tenían que ser los dos. Y Fallecieron con 3 semanas de diferencia, ¿cierto? sí, sí, sí. Que el punto de quiebre, así como que te impactó, fue la partida de tu mejor amiga. Ujú. Pero ya años después, cuando fallece tu papá, ¿cómo transitaste ese duelo? Muy diferente. Ahí aprendí que la vida no es por etapas, que sí hay metodologías, hay etapas que les sirven a algunos, pero que cada quien crea y arma su propio camino. Creo que con mi amiga sí pasé por las etapas que te hablan del luto, la negación, la negociación, el reencuentro con Dios y todas las etapas porque estuve en cada una de ellas. Con mi padre estuvo tan enfermo por tantos meses sin poder hacer lo que él más disfrutaba de la vida, moverse y comer. Entonces, ver su luz ir apagándose poco a poco, ver su cuerpo ir deteriorándose, generar cada vez más infecciones y más fiebres y más noches en las que terminábamos en emergencia y todo eso, creo que cuando murió papá había la tristeza de la pérdida y el luto, pero había también un agradecimiento a Dios porque ahora era libre, porque ya no estaba sufriendo, porque su cuerpo físico ya no era la cárcel que le tocó vivir en sus últimos días de vida. Entonces con papá creo que fue muy, no quiero decir muy elevado, porque definitivamente no lo fue, pero muy distinto a lo que fue mi primera experiencia. También en mi primera experiencia yo tenía 19 años.
en esta tenía 29. Entonces era otra mujer la que se estaba enfrentando a esta situación que la vida le ponía enfrente. Era en ese momento, bueno, ahora también, pero digo en ese momento porque en ese momento tenía creencias que vengo muchos años trabajando sobre qué es ser hermana mayor, mi nivel de responsabilidad hacia mis hermanos, en cómo cuidarlos, en cómo ayudarlos, en darme cuenta que yo no soy su mamá, yo soy la hermana. Eh, entonces fue muy loco porque con mamá estuve en shock y estuve en shock como 6 meses y yo entendía que estaba muerta, pero no entendía, era como, no entiendo. Y no entiendo cómo no estoy en el piso llorando y no entiendo cómo sigo pensando y sigo ejecutando y sigo solucionando. Yo le decía a mis terapeutas, esto no es normal, yo no puedo estar así de bien. O sea, yo estoy mal de la cabeza. Esto de verdad no es normal. Y una de ellas me dijo, Vivi, tienes que entender que cada uno de nuestras almas, así como el humano opera, el alma también ayuda al humano. Y el alma es esa conexión divina con Dios que vive dentro de cada uno de los seres humanos. Entonces, y me dijo, tu alma tiene sus formas, vas a ver cómo en 6 meses comienzas a sentir todas las emociones de esta situación. Y dicho y hecho, yo me olvidé por completo de esa sesión energética que tuve y 6 meses después fue así como si estuviera brotando debajo de la piel todas esas emociones y a veces hacían un comentario y yo quería llorar y mis emociones estaban por todos lados, pero yo en esta segunda ronda, digamos, con mis padres de muertes, porque he tenido más de 8 muertes cercanas en mi vida, mis padres siendo la última de ellas, eh, nunca me peleé con Dios, nunca estuve en negación, estuve en shock, sí, con mamá. No podía concebir cómo hace unos días estaban los dos acá y ahora no había ni uno. Y ni uno nunca más, por lo menos no en cuerpo físico, ¿no? Y que eso me abría las posibilidades a un mundo de señales y de conexiones espirituales mucho más profundas, pero al mismo tiempo hubiera cambiado todo en ese momento por regresarlos a ellos, ¿no? Pero, pero sí, cada muerte se vive de una manera distinta y cada humano lo procesa y lo vive a su propia manera. Y te das cuenta en la gente que se te acerca. Cada uno te acompaña como le gustaría ser acompañado. ¿No te sentiste impotente en algún momento de que, oye, son mis padres y yo los quiero ayudar, pero ¿cómo hago? No, con ellos lo que aprendí fue distinto porque papá sí quería ayudarse. Mi papá en algún momento, como 3 o 4 meses antes de morir, me dijo, Vivi, tú cambiaste tu vida. Yo quiero que me enseñes a lograr lo que tú lograste. Y yo le dije, papá, ¿estás seguro? Estás desatando al pequeño monstruo de Tasmania. Le digo, tengo un montón de años estudiando. Y le digo, y tú sabes que soy una intensa, o sea, ¿de verdad quieres que te enseñe? Yo te doy clases todos los días, si quieres. Eh, y con él aprendí que por más dispuesto que uno esté, uno solo puede recibir lo que tu nivel de conciencia te permite. Y tú puedes decir una cosa, pero entre el decir y el sentir puede seguir habiendo una brecha muy grande. Yo le enseñé muchísimo a papá y obviamente él aprendió muchas cosas, pero cuando yo hablé de ciertas circunstancias que generaban su enfermedad, eh, y él me dijo, sí, no, yo ya perdoné esa situación, que no sé qué, pero en el fondo, después un día lo llevé a una terapia donde lo escuché hablar y escuché, no porque estaba insultando a alguien o diciendo algo, pero en la forma en la que decía y hablaba, escuché ese dolor, escuché ese niño herido y me acuerdo salir de esa sesión y preguntarle a mi mentora, no le queda mucho tiempo, ¿no? Y me dijo, pueden ser días o semanas. 2 semanas más tarde mi papá estaba muerto. Entonces no era que él no quería perdonar y no quería soltar, pero él seguía en un nivel de explicaciones, ¿me entiendes? De justificar y pero no había soltado realmente y aceptado, ok, el hecho es este y las explicaciones las dejo ir. Cuando todavía te amarras explicaciones, a veces todavía guardas
emociones que van con estas explicaciones. Y sí, como te digo, aprendió muchísimo, pero habían otras cosas que me decía, sí, sí estoy entendiendo, pero después cuando le pedía que me lo explicara, sí lo entendía, pero de repente no el 360 de lo que yo trataba de explicarle, sino un pedazo que tenía que ver con cómo él veía el mundo. Entonces, eso se puede hacer con alguien que tiene voluntad y quiere aprender, y quiere mejorar, y quiere poner en práctica. Pero si una persona no quiere, porque tu pregunta era, ¿qué pasa si alguien no quiere? Y yo te cambié un poco la respuesta en el sentido de explicándote de, se puede, pero solo vas a ver lo que tu nivel de conciencia te permite. Y claro, si mi papá hubiera tenido más meses de vida, hubiera tenido más días y más tiempo para poner en práctica, para reflexionar, para comenzar a ver situaciones de otra percepción e ir trabajando en ese nivel de conciencia para aceptar las cosas en el siguiente nivel y el siguiente nivel y el siguiente nivel. ¿Por qué crees que te dicen lee un libro más de 2 veces o 3 y vas a ver que cada vez entiendes algo completamente diferente? Y no es que no estaba ahí antes, es que tú no tenías la capacidad de ver eso que estaba ahí. Y a veces lo que no tenemos la capacidad de ver son las cosas más simples que están ahí, pero nos hemos perdido en el mundo complicado. Pero cuando una persona no tiene esa voluntad ni esas ganas, si estás pagando una sesión, estás tirando tu plata a la basura. Si eres tú queriendo ayudar a un amigo, un hermano, un familiar, a quien sea, pero esa persona no quiere ser ayudada, estás perdiendo tu tiempo y posiblemente ganándote argumentos que no quieres tener. Argumentos que pueden terminar perjudicando una relación cuando la persona no quiere ser ayudada, por más que tú creas. Y claro, esto me pasó un poco al comienzo, cuando empecé a estudiar todo esto y decidí dedicarme a esto. Era como, todo el mundo tiene que tener esta información. ¿Cómo voy a ayudar a toda mi casa? Y casi me Pero lincha. al principio tú eres un poco escéptica con relación a eso. Sí, porque todo me sonaba muy bonito para ser verdad. Sí. Era como estar esperando a que el otro zapato se caiga. No es como ya todo está muy bonito, pero ¿cuándo se malogra esto? ¿Cuándo viene esa parte que te dice, ajá, ahí está la mentira, ahí está la trampa? O también me pasaba que lo creía posible, pero no para mí, porque no me creía merecedora, porque no me creía suficiente, Era porque como que volví a esa niña. es que esa niña vive con nosotros. Bueno, Yo pues tengo sí. años sanando a mi niña interior y a veces, si no presto atención, desprevenida ahí me va llevando por lados donde después dices, oye, un ratito, porque estoy, claro, porque vivimos con esa niña vive dentro nuestro. Nunca dejamos de ser esa niña. Lo que pasa es que comenzamos a creer que la voz de nuestra mente era más importante y comenzamos a hacerle caso. Pero esa niña vive siempre y tú tienes que pensar que solo somos conscientes el 5% del tiempo. Entonces la gran mayoría de las decisiones que tomamos las tomamos desde esa niña. Y si esa niña no está sana, vamos a tomar las decisiones más erráticas. Tomas la decisión en base a la emoción, pero no necesariamente en base a tu intuición y a lo que realmente anhelas, deseas y es mejor para ti. ¿Cómo te sentiste? Que me dijiste hace un momento de que esto cómo yo lo puedo impartir con otras personas, cómo llevarlo a la parte profesional. ¿Cómo fue ese tránsito? Duro, para mí, duro. He pensado en tirar la toalla más veces de las que te puedo contar con la cantidad de dedos que tengo en mi mano. La última siendo este año hace 4 o 5 meses, como diciendo, no, no sé qué estoy haciendo, no sé si esto debería ser o no. Entonces, no se trata de tirar la toalla, se trata de qué quiero realmente, uno. Y claro, a veces me pregunto, ¿por qué carajo quiero esto? ¿Para qué? ¿Por qué no quiero simplemente, no sé, casarme, tener hijos, criar una familia? ¿Por qué quiero ayudar y por qué quiero, más que ayudar, es como, ¿por qué es tan importante para mí que esta información llegue a más gente? Si ya me ves procrastinando postear cosas en redes sociales porque hay una parte de mí que todavía no quiere ser conocida. Entonces, como, un lado, o sea, Viviana, por favor, pon de tu parte, uno va con el otro. Y es claro, ¿por qué tengo esta necesidad tan grande
porque siento que es injusto. Desde que estudiaba esto me parecía injusto. Injusto que estos cursos sean tan caros, injusto que no nos hayan enseñado de estas cosas dentro de currículas de colegio o currículas universitarias. Injusto que nadie nos haya contado que nuestros pensamientos no son más que cuentos, que sí hay estructuras sociales y leyes y formas de ser que nos hacen poder coexistir los unos con los otros y respetarnos los unos a los otros, pero al mismo tiempo también hay muchos cuentos y muchas creencias y muchas versiones de la vida de lo que puedes y lo que no puedes hacer, que no necesariamente es lo correcto o es lo que nos indican en los mandamientos de Dios, sino ya son cuentos y capas de miles de años de cuentos. Y que tú tienes una voz interna y que tú tienes un instinto. ¿Sabes cuántos años me ha costado y a veces me sigue costando reconocer mi instinto y esa voz que a veces no tiene sentido porque no es coherente con lo que está pasando alrededor en el mundo, en la vida en general, pero que al final te dice, no, no vayas por ahí, o sí, lánzate, por más que parece una piscina vacía de agua, lánzate, hazlo. Entonces, creo que es una mezcla de fe. Yo creo que sin fe uno no llega a ningún lado. Creo que en todos estos años mi aprendizaje también, porque claro, gran parte de mi freno era quién soy yo para querer esto, quién soy yo para ayudar a otras personas. Eh, de verdad, ¿quién soy yo para querer realmente hacer una diferencia y cambiar las cosas? Y después de mucho tiempo y varias terapias, era el no estás sola, por más que sí estás sola y lo estás haciendo sola, si lo haces de la mano con Dios y te entregas a Él y le pides que te mande las personas correctas y le pides que te enseñe cuál es su camino y le pides, quiero hacer esto para el bien. ¿Cómo te puedo ser útil? ¿Cómo te puedo servir? ¿Cómo puedo? Y creo que ese ha sido el regalo más grande que este año me ha traído y creo que muchas veces el que nos pongan a prueba y la adversidad y la lucha y esos momentos en donde cuestionas si deberías de seguir haciendo esto o no, es uno de los momentos que también te permiten conectar más con Dios. Eh, o si quieres creer en el universo y las energías, para mí es uno mismo, ¿no? Pero, pero sí, creo que viene de ahí y de verdad sé con certeza que es un paso de un día a la vez. Yo me acuerdo de escuchar a gente que te decía, sí, bendice tu comida, háblate a ti y haz todas estas cosas. Y de verdad que hoy por primera vez, y bendecir mi comida es algo que hago hace mucho tiempo, pero hoy por primera vez sentí escalofríos en todo mi cuerpo cuando bendije mi comida. Primero que nació de mi alma, estaba apurada, no tenía ni tiempo, casi no lo iba a hacer, pero en un momento fue como cerré la laptop, dije, voy a comer y puse mis manos y fue no solo agradecerle a Dios por permitir que esta comida crezca, la planta de quinoa que me comía, el pollito, a todos, sino las manos que lograron que esa quinoa sea cosechada, a los granjeros que cuidaron a ese pollito para que pueda llegar a mi mesa. Y fue la primera vez que sentí de verdad que cuando iba pensando en estas personas y diciéndolo en oración en mi mente, fue como, wow, es que no tienes que dejar de intentarlo. Nunca, y no sé si la próxima vez que haga este rezo sienta la misma conexión que sentí esta vez, pero claro, a veces buscamos que sea una conexión mágica, que la sensación sea pico de emoción y no necesariamente es ese extremo. A veces es más sutil, ¿no? Y estoy haciendo el experimento del arroz que a mí me encanta y que lo hice hace 10 años y lo estoy repitiendo para poder grabarlo y compartirlo en redes y tengo 3 botellas. A una mismo arroz, el mismo agua, 3 pomos distintos. A una le das indiferencia, a la otra le dices que la odias, que no sirve para nada, que es horrible, que está podrida. Y a la otra le dices que la amas, que es lo mejor que te ha pasado en la vida, que es luz, sanación, esperanza. Tengo 2 semanas creo haciendo el experimento. Es un mes en completo. La que ignoras ya está llena de hongos. La que odias también. Y la que le mandas amor sigue blanco el arroz.
Y si los Mm, abres y hueles, dos huelen a podrido y la de amor huele como arrocito fermentadito, pero bien. qué increíble. ¿Sabes qué? A veces nos hablamos muy feo, o sea, como que somos muy duros con nosotros. Y qué importante es lo que estás diciendo, así como que si yo comenzara a hablarme, soy capaz, soy suficiente, soy valiente, soy valiosa, y no decirme, soy, no sé, soy fea, soy gorda, no valgo nada, o sea, cualquier cosa hiriente, ¿cómo sería esa capacidad de nosotros reaccionar ante las cosas? ¿Cómo Completamente. cambiaría eso que nosotros llevamos por dentro, esa niña interna? Es que no es solo la niña interna ahí estás hablando de un cambio a nivel celular y vibracional y de frecuencia. Si tú constantemente te estás hablando basura, lo que estás generando con cada una de tus células es dañarlas, es atrofiarlas, es decirles que no sirven para nada. Y es por eso que estoy haciendo este experimento, no solo para contarlo, porque lo he hablado un montón de veces, y si investigan a Masaru Emoto, que es el científico que descubrió cómo el agua cambia y tiene memoria y cuando le hablas bonito se convierte en un copo de nieve perfecto como los de la película y cuando le hablas feo parece pichi, agua podrida, amarilla, de otro color. Entonces él también hizo el experimento del arroz hace mucho tiempo y por eso lo estoy haciendo, para mostrarte que así como esta comida que es viva y tiene células vivas, con esta agua, que nosotros somos 80% agua, reacciona de esas maneras a tus palabras, imagínate cómo reacciona tu cuerpo. Entonces ese es todo el punto, es mostrarte que la solución está en lo simple, solo que hemos sobrecomplicado tanto el mundo que creemos que esas afirmaciones son ridículas, que no sirven para nada. ¿Para qué voy a perder mi tiempo si ni siquiera me creo que lo que me estoy afirmando? Pero con el tiempo y la repetición, al final del día lo que tú te das cuenta haciendo el experimento del arroz es, yo para poder decirle esas palabras, respiro y comienzo a decir las palabras, pero no te voy a mentir, han habido días, porque lo tienes que hacer todos los días, han habido días en los que estaba apurada y era como no tengo tiempo de conectarme con la rabia y el odio, no tengo tiempo de acudirme y conectarme con el amor y abrazar el tarro. Entonces a veces era simplemente las palabras y era muy loco porque sin darme el tiempo de centrarme y conectarme con la emoción, al solo decir las palabras, ya comenzabas a llevarte hacia esa emoción, hacia esa tendencia. Entonces, tú no te das cuenta, pero te hablas todo el tiempo. Si tú comienzas a cambiar la forma en la que te hablas, comienzas a cambiar todo de cómo tu cuerpo te escucha, de cómo tu cuerpo reacciona, porque al final, si con algo tan simple como el arroz y diciéndole te amo, gracias, eres luz, eres vida, el arroz sigue blanco y radiante, y el otro que le dices cosas horribles, está cada día más podrido, ¿cómo Claro. serías tú? ¿Cómo florecerías tú si en vez de estar chancándote y tirándote caca todo el día, comienzas a abonarte con palabras bonitas? Es como, ¿sabes? Hay una parte donde es como engañar al cerebro, así como que si tú comienzas a sonreír, o sea, es como que, digamos, va cambiando eso. O sea, tú te puedes sentir mal, pero tú haces esta expresión de Si sonreír. tú sonríes 60 segundos, tus músculos le mandan señales a tu cerebro a decirle que tú estás contenta y que tiene que liberar serotonina y dopamina y ponte feliz. Entonces, es real, es lo mismo con las posturas. ¿Por qué te hablan? Y yo esto no lo entendí bien cuando estudié coaching ontológico, que hay un segmento dentro del estudio que es cuerpo y movimiento y la importancia del cuerpo para sostener cada una de estas emociones y la importancia de la corporalidad. Y los vengo a entender bastantes años más tarde, ya estudiándolo más a otro nivel y viendo la parte somática. Y claro, al final tu cuerpo también y las posiciones que tú adoptas, si tú estás así, lo que estás diciéndole, el mensaje que le mandas a tu cuerpo es tenemos que protegernos, tenemos que hacerlo más chiquito. Entonces somos todo un sistema bastante complejo y completo. Somos tecnología blanda, como dirían algunos de mis mentores. Y tenemos tantos circuitos que todo esté interconectado, absolutamente todo. Entonces, si tú cambias tu postura, estás cambiando el flujo energético de los meridianos, que están cambiando
los pensamientos que están teniendo, que están cambiando entonces todo está conectado, absolutamente todo está conectado, que es la gran magia de la medicina china. La medicina china nos ve como un todo, absolutamente todo está conectado de algún modo. Entonces al final todo comienza a generar distintas cadenas que se desarrollan en algo más o no. Entonces si tú comienzas con hablarte conscientemente e intencionalmente, ya estás haciendo un trabajo que entre más lo repitas, más comienzas a llenarlo en tu programa subconsciente, que viene a ser la reprogramación mental. A veces el cerebro necesita repetición para realmente integrar el aprendizaje y aprender. Repetición, Ahí, constancia. ahí es donde nosotros entramos así como que, hey, te tienes que creer. O sea, porque si tú no te la crees, ¿quién te la va a creer? Gente que no las hace porque dice, no me la creo, ¿para qué lo estoy haciendo? Si no me la estoy Sí. creyendo, no está funcionando. Pero si tú sigues y sigues y sigues y sigues y sigues, eventualmente te la vas a comenzar a creer. Ahí entramos como que la importancia de ser constante con las cosas, de Constancia, verdad. repetición, disciplina. Si no hay disciplina, y no hablo de una disciplina militar que es 5 de la mañana, ya. Si eso te funciona y te da orden a tu vida, maravilloso, pero es un poco de disciplina de mantener una higiene mental. La mente es igual que el cuerpo. Si tú no la bañas, la lavas, la atiendes, después de un par de días apesta. Y si tú la dejas apestar, a diferencia de tu cuerpo que te puede limitar y te pueden, no sé, mirar mal en la calle, prohibir la entrada a un sitio porque hueles mal, pero no va a ser el fin de otras cosas. Una mente que apesta, miente. Tus pensamientos, pienso y miento. Muchas veces los cuentos que nos contamos son nada más que interpretaciones y explicaciones que le hemos dado a los hechos que pasan en nuestras vidas. Es qué postura voy a adoptar, a qué lado me voy a ir, pero si no me doy el chance de reflexionar, de ver los cuentos que me estoy contando, de, de cambiar. Los cuentos, ahí es donde entran las afirmaciones. Y tú dices, ya, pues, pero sigo no creyéndomelas, entonces lo dejo de hacer, tiro la toalla, es lo mismo que ir al gimnasio una semana, mirarte al espejo todos los días y decir, no hay un cambio. Pero si tú te quedaras en el gimnasio por 3 meses, por 6, por un año, comenzarías a ver ese cambio. Pero tu cuerpo necesita tiempo, tu mente también. Vivi, lo que pasa es que ahorita estamos en un mundo donde todo es inmediatez. Las personas quieren los resultados de ya para allá y si no lo obtienen en una semana, esto no funciona y listo, lo abandonan, lo dejan. Sí. Entonces, como que, ¿qué le recomiendas tú a una persona que quiera, digamos, como que iniciar con relación a sanar esa niña o ese niño interior? Que en las mañanas, cada vez que se levanten, se pongan la mano en el corazón y le pregunten a su niño, ¿qué quieres de mí hoy? ¿Qué necesitas de mí hoy? Pero claro, de repente eso funciona mejor después de una meditación con el niño interior, o era de repente que hagan una lista de lo que les gustaba de niño, de lo que les apasionaba, porque si tú no recuerdas quién eres ese niño, ¿cómo se te va a hacer fácil reconectar con él y reencontrarlo y darle lo que ese niño necesita si ni siquiera te acuerdas de él? Entonces, mi recomendación sería darte un día para salir del mundo adulto en el que vives, que has construido, para ir a tu mundo de niño y revisitar y caminar en la naturaleza, en un parque, ir al mar o a la montaña, o si no puedes salir, no sé, darte un día donde puedas revisitar los juegos que jugabas. Y cuando digo juegos no me refiero a enchufarte en la tele y prenderte en el PlayStation, porque al final eso consume tu energía y te aspira a un mundo paralelo. Lo que quieres es reconectar con la curiosidad, con el asombro, con la magia del eterno maestro del niño, que es estar completamente presente, aquí y ahora, en este momento, disfrutando de lo que hago. Si dicen que a los niños hay que dejarlos aburrirse, porque es en ese aburrimiento donde sacan sus ideas más creativas y donde nace la creatividad y la magia de crear y de transportarse a todo otro mundo. Entonces, diría, date un día para ti, para tu niño, y permítete hacer lo que a ese niño le gustaba y permítete preguntarte, ¿qué pensaría ese niño de ti hoy? ¿Estaría orgulloso de ti?
estaría orgulloso de todo lo que has logrado, de todo lo que has hecho, o te miraría diciendo, ¿qué has hecho? Reenfócate en lo que realmente es importante para nosotros. Y puedes que encuentres un poquito de los dos, puede que no. Puede que ni siquiera sepas qué te diría tu niño porque ni siquiera sabes cómo es ese niño. Por ejemplo, yo no recordaba muchísimas cosas que han salido después en terapia. Entonces, si yo no hubiera hecho terapia, no me hubiera acordado. Yo he bloqueado la mitad de las cosas que viví de niña. Yo no me acordaba que me aplastaban los brazos porque como eran tan gorditos, parece que sus manos se quedaban marcadas. Tuve que Sí. llamar a una amiga del colegio a preguntarle si eso era verdad. Y me dijo que sí. Entonces, escribir cartas ayuda mucho. Escribe lo que pasó, escribe cómo te hizo sentir, escríbele cartas a esos agresores. Empieza diciendo todo lo que les reprochas, todo lo que te dolió, puedes insultarlos, puedes mandarlos a la Michi. Esa carta no se las vas a mandar a ellos. Pero ¿para qué sirve esto? Sobre todo en esta primera parte que es mándalos a la mierda, escríbele todo lo que sientes y permítete usar tu cuerpo y tu brazo agarrando un papel y lápiz como un canal para poder transitar y liberar esa emoción que estás sintiendo. ¿Por qué? Porque vas a escribir todo lo feo y todo lo horrible hasta que sientas que no tienes nada más que reclamar, nada más que decir. Y una vez que llegas ahí, que ya no se te ocurre nada más feo por decirle, comienzas a agradecerles todas las cosas que aportaron a tu vida. Porque si a mí no me hubieran hecho el bullying, yo no sabría lo feo que se siente que te traten de esa manera. No sabría lo importante que es tratar a cada ser humano que se cruza frente de mi camino, o por lo menos tratar de hacerlo. Entiendo que al final todos somos humanos. Me han pasado que me han cerrado un carro, que casi me choco y de perder la paciencia, sí, pero me ha recordado la importancia de ser bondadosos, ¿sabes? De ser humanos, de ser cordiales, de ser respetuosos el uno con el otro, de ser gentiles, de ser gente, de ser humano, de ser humano. Porque muchas veces nos olvidamos del impacto de nuestras palabras, nos olvidamos de que esas personas también tienen una familia, también tienen miedos, también tienen inseguridades, también tienen problemas, también tienen una vida. Entonces, este ejercicio de escribir te permite hacer como un círculo completo. Y a ver, no estoy diciendo que vas a escribir una carta y que ya todos tus traumas se van a liberar. Me encantaría decir que tengo una varita mágica y que con ese ejercicio, chichín, chachán, chao, se fue y nunca tú vas a necesitar terapia, ni una sesión, ni una... La verdad, te mentiría. Me encantaría que fuera así, pero no existe. Al igual que la gran mayoría de personas, a mí también me encanta la inmediatez y las cosas rápidas. Es más, yo era la primera que quería que mis 105 kilos desaparezcan. Me operé la barriga, que antes era la amenaza de te voy a operar. Terminé yo pidiéndoles que me operen la barriga, bajé 38 kilos y me engordé 35. Soy la prueba viviente que no te operan la cabeza. Si no hay un cambio de mentalidad, no hay absolutamente nada en esta vida que dure a largo plazo. No hay solución rápida si el cambio no viene desde el observador, si tú no cambias, en mi caso, tu relación con la comida, si tú no cambias la forma en la que estás viendo esta situación, regresas al punto de partida por más que me hayan quitado medio estómago y lo hayan vuelto a coser. En un año me engordé los 35 kilos con medio estómago. Seguía metiéndome a atracones, seguía teniendo una relación tóxica con la comida, seguía comiéndome mis emociones. Entonces no hubo un cambio, por más que físicamente a mi cuerpo no le quedó otra que bajar esos 38 kilos, porque claro, te cortan la barriga, comes como un pollito. El primer mes tomas agua, pero te han cortado la barriga y te la han vuelto a coser, entonces se tiene que cicatrizar. Entonces, claro, yo he buscado las soluciones más rápidas y al mismo tiempo las más extremas, porque a los 16 años cortarte la barriga, la verdad es que me parece bien extremo. En ese momento yo estaba desesperada, pensaba que eso era la única solución que yo tenía en mi vida, lo único que me podía ayudar, porque yo era una mierda, no servía para nada y nunca iba a ser flaca porque lo había intentado por más de 10 años o 8 en ese entonces, porque estoy en nutricionista desde que tengo 8 años y tenía 16. Pero, pero no hay si no empiezas por acá. Esto es lo más importante que tenemos, porque al final
si bien sería idóneo que nuestras decisiones salgan todas del corazón y que vivamos en completa conexión con nuestra sabiduría y nuestro instinto y nuestro corazón, muchas veces nuestras decisiones salen de acá. Pero lo que no nos damos cuenta es que esta mente está muy contaminada por nuestros pensamientos, está muy identificada con nuestro ego, con quienes somos, con cómo nos vemos, con la vida que hemos construido y la que creemos que queremos construir. Y no sabemos si eso es realmente lo que queremos o el cuento que nos han contado de lo que deberíamos de querer para una vez tenerlos ser felices. Vivi, en todo este trayecto de formación, ¿cuál consideras tú que fue el que te impactó más? Y uno de tus tantos mentores, ¿cuál fue el que dices así como que, wow, me quedo con este? Ay, es que no sé si hubo uno que me impactó más, la verdad es que creo que todos me han impactado a su manera, que cada uno ha contribuido a mi vida enormemente. Creo que con el tiempo cambia la percepción que uno tiene también y comienzas a conectar de otras maneras. Por ejemplo, yo hace 8 años, cuando veía a Eckhart Tolle en YouTube, no sentía que conectaba con él. Me parecía que hablaba muy lento, me costaba mucho como mantenerme concentrada en lo que estaba diciendo y cuando tuve la oportunidad de estudiar con él en México, estaba así. Y era como, wow, ¿cómo cambió 180 grados es esta situación? Y fue completamente distinto a otros cursos que había estado acostumbrada. No sé, había ido a Tony Robbins, donde te hace saltar y te hace gritar y es como, sí, ¿me entiendes? Y por un lado también me encantan sus formas y aprendí mucho de él, pero creo que uno va cambiando en cómo conecta con cada persona y que cada persona tiene algo para entregarnos en distintas etapas de nuestra vida que conectan con eso y por eso no te podría decir cuál fue el mejor porque creo que todos me trajeron regalos en su momento. Por momentos yo también me veía haciendo a la gente saltar y gritar, no sé si tanto como él y a veces los hago saltar y sacudirse porque he aprendido también en India cuando estudié las meditaciones dinámicas que era beneficioso, pero necesité verlo en tantos lados para Ujú. permitirme incluirlo porque al comienzo me parecía muy raro. Entonces, lo que me han traído es mucho contenido e información de valor, pero también a veces hasta el permiso de confirmar otras metodologías y decir, ah, ellos también la hacen. Ah, ya, entonces podemos incluirla, podemos agregarla. Claro, porque una cosa es las sesiones privadas que yo pueda hacer con cada persona donde sus creencias determinan el ángulo que tomamos y hasta dónde vamos a ir. Pero otra cosa es cuando haces charlas de empresa y te dicen quiero esto y lo quiero de esta y otra manera. Y a veces yo empujo para hacer cosas fuera de la caja, pero con evidencia científica que he aprendido con otra gente, entonces ya no me lo refutan tanto o se entregan, digamos, con mayor facilidad. Entonces creo que eso ha sido los mayores regalos de Joe Dispenza, Bruce Lipton, Greg Braden y todos los experimentos que hacen, toda la gente que trabaja con ellos, que presta sus mentes para ser estudiadas y que les hagan, digamos, todos los test para poder tener más información y ver a gente que no es doctora al 100% y no se dedica a eso, pero que ha estado en el mundo de lo que es la parte científica y también la parte médica, porque creo que Joe Dispenza era quiropráctico. Entonces, al final, que tengan una base, pero que igual estén entrando a este mundo de conciencia, a mí me ayuda mucho porque yo estudié en el 2016 con Jim Houston, que fue mi mentora por un año, y yo con ella estudié Human Capacities and Potential, que era capacidades humanas y potencial humano. Pero a mí todo lo que estudiaba con ella lo creía, pero me sonaba muy mágico, me sonaba como, Mm, ya, pero entonces muy estamos, real. claro, o sea, me sonaba, estamos engañando a nuestra mente a que crea algo y cuando le engañas a que lo crea, eso que crea se crea realidad. ¿Me entiendes? Y era como, porque si no lo puedo ver, si no lo puedo tocar, si no lo puedo, y claro, ahí también estamos hablando de una Viviana que si bien creía en Dios, operaba con mucha menos fe de la persona que soy hoy. ¿No? Entonces, por eso te digo, sin fe al final es mucho más difícil de ver. Y estuve con esta eminencia durante un año, pero me costó muchos años hasta encontrar a otras personas que hablaban de lo mismo en otras maneras y con más respaldo de experimentos y ciencia detrás para,
para ver, pero otra cosa que me sorprendió muchísimo también era como la gran mayoría de cosas que había estudiado con ellos son cosas que Jesús siempre dijo y como en todos los monasterios y en todos los países en los que he tenido la posibilidad de ir, se habla de cómo hay múltiples caminos para llegar a esta iluminación, a esta conciencia, a esta conexión con Dios, pero en todos los lados se menciona el camino de Cristo como uno de los caminos. Vivi, una consulta. ¿Qué tanta conexión hay entre la espiritualidad y la ciencia? Porque es algo que a nosotros, mucho tiempo atrás, es como que, mira, no digamos que uno hace match. La verdad, no sé si soy la persona indicada para contestar esto, pero creo que está todo relacionado. Sí. Y creo que lo que pasa es que también creo han etiquetado la espiritualidad como algo más chamánico, de brujos, de quemar, no sé, ofrendas, de, de depender de un medio para la conexión con Dios. Cuando Jesús siempre repitió, tú quieres conectar con mi Padre, conecta internamente, lo que necesitas es tu corazón, es estar en conexión con tu corazón y desde ahí ponerte al servicio. Entonces, creo que ha habido tanto que se ha catalogado como si fuera es tabú, de repente está dejando de serlo, pero creo que fue por esto, porque se identificó con algo mucho más místico y chamánico, que, y se dividió mucho también de la religión y de cada uno de las formas de religión que tenemos, cada una de las teologías que hay. Entonces, creo que de cierto modo nos hemos perdido y se convierte en un tema muy debatible que a muchas personas no les parece correcto o incorrecto. Como te digo, yo no soy la persona correcta para contestar qué tan conectado está, pero de lo que yo he visto, todo está más conectado de lo que creemos. Me acuerdo de hace 10 años cuando comencé a hablar de estas cosas de física cuántica que había estudiado, que todo el mundo me decía que estaba loca, que un poco más que, mira, ya anda a la esquina por allá a buscarte otros loquitos para que les puedas hablar de esto, porque nada que ver. Y hoy en día y es una teoría muy abierta que la partícula cambia de acuerdo a si hay un observador o no hay un observador mirándolo, lo cual se vuelve irrefutable el hecho de que la conciencia, el observador, genera cambios en la realidad que está siendo observada, lo cual nos da mucho más poder de lo que creíamos teníamos realmente, porque la realidad reacciona en base a la observación que yo estoy dando y esa observación tiene que ver con mi interpretación, con los pensamientos, con las emociones, con todo lo que yo estoy amarrando a aquello que estoy viendo. Entonces creo que sí están ligados, pero como te digo, puedo estar completamente equivocada y que no sea, porque yo no soy científica, he tenido la bendición de tener acceso a conferencias, a charlas y a cursos de gente que sí lo es, que sí ha estudiado distintas cosas, desde neurocirujanos hasta estos que mencioné, el biólogo y yo, y he tenido la oportunidad de verlo de distintos lados, desde gente muy espiritual, religiosa, como lo fue en el monasterio budista en Nepal, pero al mismo tiempo creo que sí, que todo está más relacionado de lo que realmente creemos. Entonces creo que al final la parte espiritual está dentro de cada uno de los seres humanos porque somos seres espirituales viviendo una experiencia humana. Hoy en día, ¿le tienes miedo a la muerte? Más que miedo a la muerte, me da terror que me duela. O sea, tengo miedo de morirme ahogada y asfixiarme, tengo miedo de morirme quemada. Si me muero rapidito, que es lo que le pido a Diosito, le digo, Diosito, por favor, el día que me lleves, llévame rápido. No creo que es el fin. Mis papás se han encargado de mostrarme que no lo es de una u otra manera, con gente que sueña con ellos y gente que no tiene nada que ver en el mundo espiritual. Ahí sueña con mensajes precisos y correctos, con pajaritos y plumas y señales de números en momentos muy random, como lugares donde no te esperas ver un número y que sea justamente esos números. Y esto lo aprendí también de la socia de Jean Houston cuando yo estudié con ella en Estados Unidos.
ella me prestó su casa porque me mudé como un mes y medio y tuve que ir un par de veces porque yo no tenía visa para estar un año en Estados Unidos, entonces lo hacíamos mitad virtual, mitad iba de vez en cuando y me prestó su casa y ella había tenido una hija que murió y ella lo llamaba walk on, como que había seguido caminando, ¿no? Y pasado a este otro plano donde, donde sigues, pero no de la manera en la que lo conoces, sino con el cuerpo físico. Entonces, la muerte, y claro, estar en Asia me ayudó mucho porque cuando estaba en el monasterio de Nepal, que estuve casi 4 meses ahí, se murió un señor. Y los días previos a su muerte, la gente venía a rezar, a orar, lo veían de otra manera. Ellos creen en la reencarnación, ellos creen en otras vidas. Entonces era más como el cierre y la celebración de su vida para que en su próxima vida tenga una mejor vida, ¿no? Y me pareció muy loco porque, claro, nosotros no pensamos en eso, a nosotros se nos muere alguien y es un poco el fin del mundo, del dolor de he perdido a esta persona, ya nunca más va a regresar y pasar mi proceso de luto, pero sí pienso en la persona de cómo estaría, qué estaría haciendo ahorita, cómo sería, pero no en su próxima vida, qué próxima vida, está en el cielo y en el cielo se quedará. Entonces creo que todas esas formas y ver que lo hicieran de otra manera y que honraran la vida, eso fue lo que más me... Fue como, wow, porque veías el dolor en la gente, veías la tristeza. Al final una muerte igual genera dolor, no importa cuál sea tu creencia de si hay otras vidas o no. Pero era lo que me pareció lindo fue cómo todo tenía que ver con honrarlo y acompañarlo a esta transición. Y para mí era no irrelevante, pero me daba igual si creen que hay otras vidas o no creen que hay otras vidas, era cómo acompaño a la persona que sigue viva y está muriendo, Claro. ¿no? De una manera completamente distinta al no me dejes, no te vayas, porque al final lo que sabemos es que la muerte es inevitable. Todos nos vamos a morir. Sí. Tú, yo, tu mamá, papá, hermano, perros, todos, la única certeza que tenemos cada ser vivo que estamos en este planeta Tierra es que nos vamos a morir. Ya como tú decides verlo, como tú decides tomarlo, es triste, definitivamente es triste. Hay un proceso de luto, definitivamente hay un proceso, pero es diferente para cada persona. Sí. Cada quien, dependiendo de las emociones que tenga, si guardas culpa, si guardas resentimiento, si guardas emociones, si estás dispuesto o no a ver lo que está ahí, porque a veces no estás dispuesto a ir más allá. Entonces nos fuimos bien lejos de tu pregunta inicial. No, está Pues, bien. Lo que pasa es yo, que, mira, mi punto de vista es la muerte forma parte de la vida. O sea, eso es inevitable. O sea, no es como que le tengo miedo, todo mundo le tiene miedo. Y como tú dices, tu miedo es a cómo, digamos, va a ser ese momento. Si va a ser por una enfermedad o si va a ser por un accidente o si simplemente durmiendo, ahí quedas. dígame. Actualmente, ¿cómo te sientes acompañando a las personas en cuanto a esa transformación en inteligencia emocional y amor propio que considero que es algo que muchas personas nos falta un poquito porque estamos cumpliendo más las expectativas de la otra persona que las nuestras? En verdad para mí es un honor. Nunca pensé, yo nunca en mi vida pensé que iba a hacer esto. Y la satisfacción, la gratitud, el amor que este trabajo trae a mi vida es inmesurable. No te puedo medir lo afortunada que me siento y lo bendecida que me siento de poder hacer este trabajo, de poder acompañar a distintas personas de distintos lados con distintas historias y con distintas creencias y con distintos temas y poder enseñarles las cosas que yo vengo aprendiendo hace tantos años y como contribuyendo mi granito de arena para que ellos puedan realmente crear la vida que quieren crear desde el respeto a ellos mismos y desde el amor propio y desde la autoconfianza y no, como te digo, no hay palabras con las que te pueda explicar la gratitud que yo siento de tener la posibilidad de vivir esto como un labor, como una labor, como un trabajo. Muchos años cuestioné y dudé si esto era posible y mi pregunta era, ok, ¿cómo hago para ser filántropa y dedicarme a esto? Pero igual poder como mantenerme al día con todo lo que tengo que mantenerme al día. Y,
poco a poco, con mucha dedicación y mucho esfuerzo, se fue logrando y todos los días agradezco la posibilidad de las alianzas que salen con las distintas ONGs con las que contribuyo, agradezco cada persona que llega a mí para, para acompañarlos, agradezco también que el universo y Dios es tan perfecto que muchas veces me manda gente que es espejo, que pasa por situaciones similares, lo cual no te agradezco porque, claro, a mí me pagan por estas sesiones y yo siempre les digo a mis clientes, acá aprendemos los dos, no, esto no es solo de un lado. Entonces, en verdad es una bendición poder estar haciendo esta labor, que es una labor que me mantiene constantemente aprendiendo cosas nuevas, constantemente revisando cómo estoy poniendo en práctica las cosas en mi vida. La responsabilidad que yo siento al hacer lo que hago hace que yo no pueda enseñarte nada o dar una charla o un taller de nada que yo no haya puesto en práctica, que no lo haya vivido, que no lo haya dominado, que no lo haya manejado, que no me lo haya cuestionado yo primero. Para mí es un trabajo que me mantiene muy con los pies en la tierra, muy, muy cerca a mi humanidad, a quien soy, a mi humanidad, y cuando digo humanidad me refiero a esa luz y esa sombra, esas limitaciones y esos dones, a seguir desarrollándolos, a seguir en conexión con el para qué. ¿Para qué tengo este propósito? ¿No? ¿Para qué estoy haciendo esto? Entonces, creo que al final, y la fe, creo que al final el haber encontrado esa fe, saber que a veces no entiendo lo que está pasando ni para qué está pasando, pero es confiar que todas las puertas que se cierran porque hay algo mejor por venir, que todas las puertas que y eso a veces me cuesta, pero que todas las puertas que se abren para el bien mayor. eh, y creo que encontrar esa fe me ayudó también a quitar un poco, no estoy diciendo que lo he logrado al 100%, pero un poco de esa carga y ese sentido de responsabilidad de que todo depende de mí y que soy yo la que lo tiene que hacer todo sola, porque si bien, como te decía antes, sí, hay muchas situaciones en las que he sido asistida de maneras en las que podría decir, no quiero decir milagrosamente porque no sé si llegan a hacerlo, pero dándome cuenta que no estoy sola y que Dios tiene mi espalda y me apoya y hace que las personas correctas lleguen, que las situaciones y las oportunidades se abran y sucedan. Como no sé, tengo 10 años tratando de hacer un retiro que sea accesible para la gran mayoría de gente o por lo menos que sea más accesible y acabo de tener una alianza con un hotel, con una empresa que les conté, bueno, le conté a la empresa primero como esta historia de quiero hacer este retiro accesible, me encantaría, y es algo que vengo como conversando con distintas empresas, pues es un sueño que tengo hace mucho tiempo, y por primera vez, en vez de decirme como que, sí, no, yo te puedo dar productos, pero no tengo la plata, fue, nos encanta esta idea, hay que construir algo para que vengan otros patrocinadores, otras alianzas, y que todo esto se arme de una manera y los precios que tenemos actualmente son menos del 50% de lo que cuesta realmente el retiro y solo es posible por estas alianzas que se han generado. Y es algo que yo Muy ya estaba bien. así, sí, del 20 al 23 de noviembre tengo este retiro en el Valle Sagrado de Cusco con el Arango y con Ciclo, que son dos empresas peruanas, y con otras empresas que se han aliado para pagar con sponsorships monetarios para pagar los costos de ciertas actividades y del retiro y de ciertas cosas. Entonces se crea una muy buena oportunidad, sigue siendo caro. Al final del día tú tienes que pensar que un retiro es una experiencia donde todo lo que vives está incluido desde tu hospedaje, tu comida, cada una de las actividades, las ceremonias, los talleres, las clases, todo está dentro de lo que tú pagas. Entonces, yo siempre había soñado con hacer un retiro en Cusco, pero claro, los precios que me encontraba allá eran muy altos y con múltiples centros de retiro con los que conversé me decían,
hace más de 5 años que no trabajamos con peruanos, no tenemos precios para peruanos. Y yo como, no, pero yo quiero hacerlo acá. Y por eso es que yo termino haciendo mi retiro en enero en Santa Marta, Colombia, porque me salía más barato y si me sale más barato lo puedo vender más barato al consumidor final. Claro. Entonces, solo por eso terminé en Santa Marta y claro, hace varios meses llega esta oportunidad que estuvimos trabajando a puertas cerradas y, y es como, wow, no puedo creer que voy a cumplir mi sueño de hacer mi retiro finalmente en el Valle Sagrado y que va a costar menos de $1.000 por persona, que igual es un montón de plata, pero es menos del 50% de lo que realmente costaría si la gente pagara el ticket total. Entonces, a ver, a mí me hubiera encantado venderlo a $200 o mejor aún, que las marcas auspicien todo y que lleven a un grupo de gente gratis. O sea, ese sería ya mi sueño máximo. Pero ya haber logrado esto y lograr que paguen menos del 50% del costo y que el resto sea cubierto por auspicios, era como wow, porque también me abrió la puerta a trabajar con marcas de otra manera. Yo siempre me había cerrado en, no, yo no hago publicidad, yo no trabajo con auspicios, yo no hago nada de esas cosas, pero como encontrar, hay formas de hacer alianzas y trabajar con marcas que no sea una publicidad forzosa, sino que al final se traduzca en un beneficio para el consumidor final y esté alineado con tu esencia, con quién eres y con lo que quieres hacer y quieres entregar. Entonces, por eso creo que si uno pierde la fe, que es el motor más grande que mueve montañas, pierde la capacidad de ver las pequeñas posibilidades y oportunidades que se presentan al frente tuyo y de llevarlas también con la mejor disposición, porque al final del día todo el mundo quiere la misma meta, pero todo el mundo tiene formas distintas de llegar. Entonces a veces requiere de mucho trabajo y sobre todo trabajo en equipo. Entonces si tú no tienes la esperanza de que esto es una posibilidad, si la pierdes por completo, es mucho más difícil que cuando la posibilidad se presente estés dispuesto a tomar la oportunidad y a lanzarte a la piscina y ver, ¿no? Como en este caso nos quedaba muy poco tiempo para la fecha en la que tenía que ser el retiro para esta alianza, porque todos los que formamos parte podían en esas fechas. Y yo decía, no, hay que patearla para enero o para diciembre, como hay que tener más tiempo, ¿no? Y a veces es, ten fe, confía, hazlo de la mejor manera y si lo haces con el corazón, las personas correctas que tengan que estar ahí van a llegar. Vivi, Digan, ¿cómo tú ves hoy la sociedad, un ejemplo, de hace 10 años atrás en cuanto a la sociedad de ahorita con relación al tema que estamos viviendo, con relación a la inteligencia emocional? ¿Está más abierta o más cerrada a esa idea? hay de los dos bandos. Creo que cada vez más gente está despierta. Creo que la pandemia y las consecuencias de estas han ayudado a ponerle importancia al mundo emocional, al mundo mental. Le ha dado más peso porque la gente ha sufrido más. Dentro de pandemia había mucha gente con ataques de pánico, con pensamientos incontrolables y comienzas a darte cuenta cuánto te pesa tu mente si es que no le das un tiempo y si no la trabajas. Entonces, creo que cada vez hay más personas despertando conciencia. Y cuando digo despertemos conciencia, trabajemos nuestra conciencia, no estoy diciendo que yo estoy iluminada y que tengo todas las respuestas de la vida, porque no lo creo, pero sí que al comenzar a trabajar tu nivel de conciencia comienzas a ver las cosas de otra manera. Y creo que la sociedad hoy en día está mucho más abierta de lo que estaba antes. Creo que hay gente que nunca va a creer en esto y que eso es válido también, es la realidad que están eligiendo vivir, pero creo que el que se da permiso de abrir la puerta a este mundo como yo lo hice hace más de 10 años, te das el permiso de descubrir muchas cosas que no tenías idea que eran así y que al final del día, a la larga, lo único que hacen es seguir dándote, devolviéndote de cierto modo tu poder o por lo menos devolviéndote el permiso de tomar ese poder que te corresponde por derecho de nacimiento, ¿no? Que eres tú, que es quien eres. Entonces creo que vamos, por más que se vea mucho caos externo y yo sé que alrededor del mundo están pasando muchísimas cosas, sin irme muy lejos, dentro de mi mismo país están pasando muchísimas cosas, pero
lo que veo también es que estas cosas están haciendo que más personas despierten, que más personas tomen conciencia, que más personas tengan una disposición distinta a la vida, a lo que es suficiente, a los límites, a los que nos merecemos como seres humanos y los derechos básicos que tenemos como tales. Entonces, creo que se van a venir más tiempos duros, sí, pero al mismo tiempo, por mi propio aprendizaje y lo que he visto con miles de personas, y no solo las miles de personas que he tenido la bendición de acompañar, sino también las miles otras con las que he tenido la posibilidad de estudiar y de conocer en todos lados y de preguntarles cómo ven la vida y cómo ven más allá todo lo que está pasando, lo que vivimos, la conciencia, la inteligencia emocional, etcétera. El sufrimiento suele ser lo que más despierta conciencia. Sí. Entonces a veces necesitamos de todo este caos para decir basta y para darnos cuenta lo que es realmente importante. Creo que en el mundo en el que estamos nos hemos identificado tanto, tanto, tanto con el mundo material y con el éxito material, con lo que queremos para ser felices, que nos hemos perdido de lo que realmente es importante. Y no estoy diciendo que lo material no sea importante, vivimos en un mundo donde tenemos que pagar las cuentas, tenemos responsabilidades y deberes que nadie va a quitar, ¿me entiendes? Pero sí espero que con esta conciencia que cada vez veo a más personas interesadas en este mundo, a más personas leyendo libros, viendo videos de YouTube, viendo la forma de nutrirse, viendo podcasts, viendo la forma de nutrirse con más información, que le sume no solo a su mente y a la parte racional, sino también a su corazón y a su alma. Entonces, tengo esperanza de que uno a la vez podemos convertirnos en ese cambio que queremos ser en el mundo, pero tenemos que darnos cuenta que ese cambio empieza por nosotros mismos, un día a la vez y un paso a la vez, porque es muy fácil sentarnos y criticar todo lo que está pasando si no hacemos absolutamente nada. Y muchas veces queremos cambiarlo todo, que fue lo que me empezó a mí al comienzo cuando hablábamos de qué pasa cuando tienes toda esta información y quieres ayudar a todo el mundo, inclusive al que no quiere ser ayudado, ¿no? Queremos cambiarlo todo, que no nos damos cuenta que el primer cambio, el más importante y lo que tenemos que hacer es empezar por nosotros, que somos nosotros el cambio que estamos buscando y que ese cambio en nosotros va a inspirar a otras personas a nuestro alrededor a activar su propio cambio en lo que sea su camino, que no necesariamente es similar al tuyo. Puede ser muy, muy diferente y eso no deja de hacerlo igual de válido. Por lo menos, ¿qué le recomiendas a las personas que quieren hacer ese cambio, leer un libro? ¿Qué libro le recomendarías? Hay dos libros que me gustaría recomendar hoy, los he recomendado antes, pero creo que te enseñan a verte con otros ojos. El primero es La Maestría del Amor de Miguel Ruiz, que es un libro maravilloso que te muestra a ir más allá de la forma en la que has aprendido a verte. Te habla un poco de cómo tus relaciones no son más que las proyecciones de lo que crees que las otras personas son. Te habla de cómo si tú no sabes amarte vas a ser siempre un mendigo reclamando que alguien más te ame y reclamando algo que tú tienes adentro ilimitadamente y que si tú prendieras, como dice él, ese horno de pizzas, que es tu horno de amor propio y la capacidad de dártelo, nunca más te morirías de hambre y estarías mendigando miserias por sobre encima de quién eres y respetarte. Y el segundo sería Los Cuatro Acuerdos, que también es de Miguel Ruiz, y tiene el de los Cinco Acuerdos también, que puedes elegir el que te resuene más. A mí me encantó Los Cuatro Acuerdos, me costó un tiempo leerlo, no te voy a mentir, porque al comienzo el lenguaje me parecía un poco mágico. Él te habla de la sabiduría tolteca, que eran los sabios que estaban en Mesoamérica o lo que es ahora México, y sonaba muy mágico, ¿no? Era como que tus palabras son hechizos y estás haciendo, hechizándote cada vez que hablas y a mí ese lenguaje al comienzo me hacía un poco de ruido, pero me acuerdo que lo leí saliendo del monasterio en Nepal después de haber estado muchos meses meditando, mucho tiempo en silencio, y cuando lo leí me sorprendió que al dejar de poner juicio a las palabras que él utilizaba, si me enfocaba en el mensaje de lo que estaba tratando de dar, y salía de mi ego y escuchaba realmente esta, no solo filosofía, sino esta sabiduría ancestral,
me quedé en shock porque era exactamente todo lo que me habían enseñado los 4 meses en el monasterio, puesto en simple. ¿Me entiendes? Puesto en simple y Sí. yo decía, pero es igualito, es lo mismo, con otras palabras, con otras etiquetas, pero es lo mismo y por eso creo que recomendaría eso, porque te muestran el poder dentro de la simpleza de tu día a día y cómo tu cambio está en lo cotidiano, cómo está en los pensamientos, cómo está en la impecabilidad de tus palabras, en la forma en la que haces, en cómo haces las cosas, porque dentro de uno de sus 4 acuerdos es, si tú haces siempre lo mejor y das tu 100%, no hay nada que Ujú. puedas reclamarte por más que las cosas salgan mal. Sí. Diste lo mejor, hiciste lo que podías y no hay espacio al cambio, no hay espacio, ¿me entiendes? Hiciste lo Sí. mejor. Y si no salió, ¿qué puedes aprender para hacerlo aún mejor la próxima vez? Pero no más. Gracias, mi amor. Vivi, un mensaje que le quieras dar a esta comunidad, a este podcast, a todas las personas que nos están oyendo. Un mensaje final. Encuentra quién eres para que te permitas ser tan tú. Sé tan tú. Me acuerdo mi mamá lo repetía y meses o de repente un par de años después de que murieron, me di cuenta, claro, ¿cómo no se le iba a ocurrir sé tan tú? Si mi papá era literal la persona más auténtica que yo he conocido en mi vida. Él era Setantú. Y es como, ahí está realmente tu poder, el poder de la autenticidad, el poder saber quién soy y hacer de corazón las cosas que quiero y darme el permiso de ser quien soy y dejar de ser quien he aprendido a ser para ser aceptado, para ser amado, para ser suficiente. Entonces diría, empieza, como les dijimos al inicio de esta conversación, empieza regalándote 1 hora semanal de algo que amas hacer. Si puede ser media hora diaria, mejor. Pero si no puede ser diaria, 1 hora semanal. Prémiate con eso que te gustaba antes para que te facilites recordar quién eres en esencia y qué cosas eran importantes para ti y permítete ser tú. No hay nada más poderoso que una persona cuando se elige y se permite ser quien realmente es. Y a veces no sabemos quiénes somos. Entonces hay que indagar quién soy, qué creo de mí, qué cuentos me he contado. Y tengo que ir un poquito más allá, pero es el regalo más grande que te vas a dar, ya que todo lo que tú decides depende de quién crees que eres. Entonces, si no visitas esa creencia de ti, ¿cómo vas a poder ser tú si muchas veces somos lo que nos han dicho que tenemos que ser para ser amados, para ser aceptados, para ser exitosos, para ser suficientes? Sí, totalmente. Estamos viviendo la vida de los demás y no la que nosotros realmente queremos. Sí. Y muchas veces pensamos que todo el resto nos critica todo el tiempo, cuando en realidad todo el resto vive en su mismo mundo de problemas, con sus cosas, pensando exactamente lo mismo y no nos damos cuenta que así andamos por la vida, con tantas cosas encima que nos perdemos de lo más importante que es disfrutar de esta experiencia, agradecer las cosas más simples y Ujú. aprender a tratarnos bien. Somos la relación más larga que vamos a tener en nuestras vidas. Cuando Ujú. nacimos nadie te dijo, tienes un humano que tienes que cuidar. Bueno, te cuento que te dieron un humano y ese humano eres tú. Y así como cuidas a tus hijos, a tus hermanos, a tus amigos y a toda la gente que quieres, puedes empezar a hacerlo contigo también. Ay, gracias, Vivi, de verdad, me encantó. Ha sido un placer conocerte y un gusto poder compartir contigo y con tu linda comunidad. Así que muchas gracias por pensar en mí, Yarly. Ay, a ti, mi amor. Besitos, cuídate mucho. Éxito. Igualmente, muchas gracias.